¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Acá ando con un estudio de post-COVID, así que bueno, también eso un poco preocupado, pero bien, gracias a Dios, bien. Bueno, a prestarle atención a ese estudio y además me das pie justamente para hablar de ello. Quienes hemos pasado por el COVID o a quienes nos golpeó de cerca con un ser querido y demás, no subestimamos la enfermedad, no nos ponemos en situación, digamos, de solamente pensar en nosotros o nuestra familia o nuestros hijos, sino que pensamos también desde la racionalidad y del punto de vista científico de lo que recomiendan las autoridades epidemiológicas, ya no el propio gobierno o el Estado, sino quienes entiendan de esta situación, ¿no? Y por eso quería charlar contigo, teniendo en cuenta la representación de un sector, una porción de docentes que se evalúa desde el sindicato, te pregunto, tanto en lo colectivo como en lo individual. Sí, mirá, justamente hoy tuvimos Consejo Directivo Nacional y uno de los temas, el tema fue este, ¿no? La preocupación en el país, puntualmente en Capital Federal, de insistir en las cámaras patronales, grupos de padres, las cámaras patronales, los que representan las escuelas privadas, en esto de la presencialidad, sin tener en cuenta el momento que estamos viviendo. Es lamentable y bueno, y uno de los temas era alertar a todo el país, a todos los secretarios generales de diferentes provincias, porque esto se está viralizando y hay una intención de utilizar esto como una herramienta política de la oposición eh, bueno, para traer el caos y provocar una desinformación y lo más importante, sin tener en cuenta el momento que estamos viviendo, ¿no? Eh, lo que hablamos hoy justamente, lamentablemente nadie puede garantizar la presencialidad de un trabajador en las aulas, nadie la puede garantizar porque nadie puede decir que el docente va a ir y no se va a infectar y se puede llegar a morir. Lo que sí nosotros estamos seguros como sindicatos es en defender al docente. El docente tiene derecho de quedarse en su casa por esta situación. Y también dejar claro a la comunidad que nosotros somos los más interesados en volver a las aulas. Nosotros fuimos capacitados y formados para trabajar dentro de las aulas. Y hoy es un esfuerzo doble el que estamos haciendo, pero por el solo hecho de preservar la salud. Y esto lo tienen que entender los padres, lo tienen que entender los propietarios de las escuelas, bueno, que tan solo ven una parte y lamentablemente acá en Santa Cruz, bueno, nosotros hemos recorrido la provincia, hace 3 años que estamos recién en Santa Cruz, nuestro sindicato es un sindicato que tiene muchos años, no estaba en Santa Cruz, nosotros acá hace recién 3 años y medio que estamos, y hemos recorrido la provincia y hay muchas injusticias laborales en escuelas privadas. Sin ir más lejos, en Calafate hay una escuela que los docentes hoy están bajo el convenio de empleados de comercio, no tienen su obra social, eh, hay contratos a término, actos totalmente injustos. A mí me parece que los propietarios tendrían que ponerse a trabajar en esos pequeños derechos que están hace tiempo, antes de querer incentivar una vuelta a clase que no es un capricho de los docentes, que no es un capricho del gobierno, es la realidad que está viviendo el mundo. Recién escuchaba ahí, estaba mirando televisión, y dicen, cada 5 minutos está muriendo un argentino por COVID. Es terrible. Entonces, bueno, creo que ese es el punto, mirarlo de ese lado. Acá en Santa Cruz también están diciendo, no hubo clases no sé, desde el 2019 no hay clases en Santa Cruz. Mentira. Acá hay clases, se está trabajando, se está doblegando esfuerzos, el docente tiene que poner de su bolsillo, tiene que poner su creatividad, duplicar el tiempo de trabajo, porque hay que utilizar mucho más el ingenio, porque nos fuimos preparados para trabajar en la virtualidad. Y eso como que se valoriza y se dice, no, el docente no quiere volver, el docente no es lindo para un trabajador de la educación estar dando clase de la casa cuando tenés un contexto totalmente diferente al del aula, donde tenés tu familia que también está en lo mismo, donde muchas veces no contás con las herramientas. Y bueno, uno hace como puede para no perder esto tan importante que es el vínculo. ¿Sí? Y en Santa Cruz creo que esto pasa, si no es a través de Internet, es a través de los cuadernillos y se trabaja fuertemente en eso. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con la decisión del gobierno. Creemos que esto es así y vamos a seguir apoyando porque nosotros vamos a defender la salud y que no se nos muera ningún docente. Esa es la realidad.
Totalmente coincido contigo. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el secretario general de docentes de instituciones de gestión privada, Andrés Álvarez Adó. Andrés, me quedaba con lo que decía, no vamos a permitir que se nos muera ningún docente, que ni siquiera ponerlo en riesgo, que en definitiva, digo, eso es la verdadera defensa que tiene que llevar primero que nada un dirigente gremial, la vida de la persona, luego el salario, y luego, a ver, ¿qué garantías hay? ¿Quién puede garantizar, digamos, de los actores que salieron, que todo bien, incluso puede ser hasta genuino el reclamo? Yo mismo, si me pregunta a mí, ¿quiere que su sobrino, familiares vayan? Sí, por supuesto, me encantaría la presencialidad. Ahora, tengo que ser criterioso que hay una pandemia de por medio donde se nos muere gente y no es chiste. Entonces digo, me parece que tiene que estar, primero que nada, velar la salud. Y aquí se confunde con esta cosa de, no, los epidemiólogos, incluso hay una tiranía de no querer volver y politizar justamente el tema, que no hay que politizarlo, hay que sacarlo y hay que pensar en función de ello. Y esto que decías vos es importantísimo, hay reclamos que preceden, digamos, a una situación de pandemia, ¿no? Que tienen que ver con cómo trabajan, en qué condiciones, fuera de los convenios, digo, que son situaciones a regular de manera inmediata antes de pensar en presencialidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es así, es así. Mirá, ahí hoy nos compartían un estudio que se hizo, no recuerdo quién, bueno, por hoy se compartía en 200 países, que dice que una de las segundas medidas más importantes en los países cuando están en esta crisis tan avanzada de pandemia es suspender las clases. Y bueno, esto es una realidad. Y como vos bien decías, no nos podemos dar el lujo de poner en riesgo la salud de un trabajador, porque nadie puede garantizar que yendo a trabajar sin vacunarse, el trabajador esté cubierto. Nosotros apostamos a que se vacunen. Para volver a las aulas tenemos que estar todos vacunados. Nosotros creemos que ese es el camino. Instamos a las autoridades que se siga trabajando, sabemos que es una necesidad y es algo que está en todo el mundo, no hay vacunas, Argentina está posicionada bien en uno de los países que más viene vacunando, pero bueno, dependemos de eso, no depende del gobierno nacional, provincial, depende, bueno, que lleguen las vacunas al país y a la provincia. Y creemos que ese es el camino. Lamentablemente en Santa Cruz hay muy pocos docentes. Hoy justamente hablando, muchos secretarios generales de diferentes provincias, hay algunas provincias que tienen más docentes vacunados que otras, pero bueno, son cuestiones que nosotros no las manejamos, se sabrá por qué es así, pero bueno, nosotros apostamos a eso, que para poder volver a las aulas tenemos que estar vacunados. Esperemos que esto pronto se pueda lograr y que todos podamos ver que lo anhelamos con todo el corazón, tanto como trabajadores, como padres, como sociedad. Sabemos que la educación es un punto estratégico en la organización cotidiana. Todos nos acomodamos según el horario de la escuela de los chicos, en nuestro trabajo, todo, pero bueno, lamentablemente estamos en una situación que es de vida o muerte. Eso es lo que hay que entender. No es un capricho Sí, personal, sí. no es una guerra. Si vamos a hablar de si te conviene o no, yo creo que al gobierno hoy por hoy no le conviene suspender las clases, pero se entiende que es algo totalmente importante hacerlo, más allá que me convenga o no políticamente. Y esto lo tienen que saber, lo tienen que entender la comunidad. Eh, Nosotros vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir trabajando en este sentido. Alguna vez estuvimos ahí por Río Turbio, y lamentablemente después no pudimos volver. Eh, por esta situación, ¿no? De poder viajar y andar, pero tenemos que regresar por esos lados. Ahí tenemos unas escuelas privadas que, bueno, hoy estamos trabajando y luchando fuertemente en la liberación de la obra social, que los docentes privados de todas las escuelas de Santa Cruz le corresponde nuestra obra social, que es una obra social sindical. Así que estamos trabajando, estamos bastante avanzados, así que vamos a andar eh, lo antes posible para poder conversar con los compañeros y para poder eh, juntar, unir, convencer voluntades en este colectivo que tiene que ver con defender los derechos de los trabajadores de la educación privada, cosa que nunca se hizo en Santa Cruz, lamentablemente. Siempre fuimos docentes de segunda. Y eso lo tenemos que defender nosotros los trabajadores. Tenemos derecho, hay cuestiones que no están encuadradas de la misma forma que un docente estatal, y muchas veces los propietarios, que en Santa Cruz, los propietarios son beneficiados con subsidios del 100%, del 50%, hacen un negocio de la educación privada o de la educación cristiana. Eso es lamentable. Pero bueno, para eso está el sindicato y bueno, la idea es poder tener más gente en este colectivo que es en la defensa y en la lucha de los trabajadores.
Bueno, coincido y pensaba, mientras hablabas, digo, no es que el gobierno suspende, digamos, las clases, sino la presencialidad. Y por otro lado pensaba, digo, se puede garantizar la presencialidad en muchas casas, pero hay hogares donde no se puede llegar. Allí, ¿qué alternativa se piensa? Porque hay mucha gente que no tiene conectividad, muchos chicos y chicas que no tienen esa posibilidad de conectarse con un celular, con una computadora. ¿Hay alguna alternativa de proyección? Porque me parece que ahí es donde hay que hacer foco, ¿no? Que nadie se quede sin clases y que puedan estudiar. Nosotros, mira, el caso nuestro, orgullosos de haber sido Radio Nacional, la radio que en plena pandemia pudo darle, aunque sea 5 o 6 horas de clase a los pibes y pibas que escuchaban la radio en zonas rurales y tenían contenido educativo. Digo, abro la pregunta. Es muy buena. Y bueno, es evidente, bueno, en Santa, yo voy a hablar de Santa Cruz y creemos que esto es Sí. así, que lo hemos vivido. La provincia, el Consejo de Educación estuvo muy preocupado en el reparto de cuadernillos a aquellos lugares donde se puede llegar. Una otra forma se llegaba con los cuadernillos, con este apoyo didáctico eh, que viene a nivel nación. A nivel nación se bajan estos cuadernillos a los diferentes sindicatos, el sindicato también compartía con esto. Es una forma más de poder llegar en esta situación que es verdad, como decís vos, y más acá en Santa Cruz, nuestra realidad con respecto a la tecnología, de Internet, no es lo mismo que en grandes ciudades, y bueno, y es lo que tenemos, y bueno, y en ese camino es muy bueno lo que hicieron ustedes, es otra de las formas, y bueno, en esto sería bueno también poder trabajar y los diferentes sindicatos también poder aportar y ver cómo podemos transitar este momento tan difícil. Por ahí es verdad, los docentes estamos muy agobiados porque esto nos tomó a todos de sorpresa y bueno, pero el educador tiene esa cuestión de buscarle la vuelta, de ampliar su creatividad para poder de alguna u otra forma llegar. Seguramente no somos los efectivos, lo que muchos quieren, seguramente nos vamos a equivocar, pero en este camino estamos dejando todo y bueno, creemos que creemos y esperamos que esto va a pasar, tiene que pasar, y bueno, y los más próximos deseamos la virtualidad, la presencialidad, que es el camino y la forma que nos vamos a poder vincular como nos veníamos vinculando con nuestros alumnos. Es lo más efectivo y es lo que necesita el alumno para poder educarse, el aspecto, el contacto con el otro. Eso no lo podemos cambiar por nada. Y muchas veces también y está el intento de querer incluir este teletrabajo, querer reemplazar la educación y como aprovechar algunos propietarios, hablo puntualmente de las escuelas privadas, este momento para directamente poder trabajar de aquí en adelante en la virtualidad. Porque bueno, eso le saldría más barato a ellos y podrían tener una educación. Y la educación en este país, y está totalmente comprobado, que es a través del vínculo con otros. Y eso lo vamos a defender a rajatabla. Es por eso que nosotros somos los primeros que queremos volver a la aula. Queremos volver a la aula. En este contexto vamos a seguir trabajando, defendiendo para que el trabajador no se exponga y no se enferme y no perdamos ningún compañero en el camino. A mí me ha tocado muy cerca, yo soy acá de Caleta Olivia, eh, han fallecido amigos míos de mi infancia, a mí me ha afectado mucho psicológicamente, yo pasé por el COVID y cada vez que un amigo cae internado es una situación que no la puedo superar. Justamente ayer salió un gran amigo mío de Alta y me dijo algo que quedé pensando, ¿no? No sé si todas las provincias tienen el privilegio que tenemos nosotros. Dice, yo fui al hospital y me pidieron el nombre y el número de documento, no me preguntaron si tenía plata, si tenía obra social. Y eso no sé si pasa en todas las provincias. Entonces, hay que hablar de esas cuestiones también. Hay que hablar de esas cuestiones porque no sé si en todo el país tenemos ese privilegio. Y bueno, entonces cuidemos eso porque si desbordamos la situación, lamentablemente no vamos a dar abasto. Entonces cuidemos para que aquellos que vayan más allá, que tengan o no tengan plata, tengan o no tengan obra social, el Estado los pueda asistir. Me parece que eso es totalmente importante. Celebro lo que decís, Andrés, adhiero a muchas palabras donde hay países vecinos muy cerca, ¿no? Mirando al norte, están eligiendo el respirador, a ver a quién le dan prioridad precisamente. Digo, ¿por qué llegar a eso? Y además, digo, si antes no vieron cacerolazos por manifestaciones para la presencialidad, ¿por qué hacerlo ahora que es el peor momento? Porque a pesar de la inoculación del país que se está llevando paulatino, gradual,
falta, estamos totalmente de acuerdo, pero sin embargo es el peor momento en cuanto a la cantidad de contagios y cómo está la saturación de las terapias intensivas en el país. Digo, si no lo hubo antes, ¿por qué ahora ese reclamo que justo también tiene por algunos lados espurias electorales, tiene miembros de la oposición al gobierno actual embanderándose detrás de una causa que es muy noble, porque te puedo asegurar que, como bien decías vos, todo el mundo quiere la presencialidad. Ahora, ¿a qué costo? Tal cual, es así, es así. Eh, Me parece a mí eh, que hoy es un debate entre la vida y la muerte. Esto es la posta, por más que no lo quieran decir, es así, es un debate entre la vida y la muerte. Hay cuestiones que se pueden recuperar, pero la vida no se puede recuperar, lamentablemente. Entonces, bueno, si realmente queremos hacer política, la hagamos de este lado, no la hagamos de un oportunismo, cuando muchos de ellos nunca apostaron por la educación, nunca invirtieron en la educación, nunca tuvieron como prioridad la educación y hoy son los mártires y los que salen a decir que es lo más importante que puede pasar hoy que los chicos estén en las aulas. Es lamentable. Recién estaba escuchando a un representante de las cámaras empresariales de escuelas privadas, y bueno, ellos dicen, no, nosotros no estamos para discutir acá fallos, nosotros acatamos lo que dice, si el gobernador de la provincia dice que hay clase, nosotros vamos a tener clase. Sin pensar una mirada totalmente egoísta, egocéntrica, sin pensar lo que pasa en el contexto, porque lamentablemente lo que pasa en Capital Federal después se repercute en todo el país. Y esto fue así, la epidemia empezó en Capital Federal, y no son ellos dicen, somos una ciudad autónoma, no, somos un país. Entonces, si nosotros no cuidamos donde está el fuerte de la epidemia, y esto se traslada por el país. Nosotros bien sabemos que en Santa Cruz estamos lejos de Capital. Cuando empezó el problema en Capital, nosotros estamos, cuando llegó acá, bueno, y llegó, pero comenzó ahí, porque ahí es donde comienza todo esto. Por eso, esta decisión de suspender por un tiempo para planchar la curva, para bajar esa curva y bueno, ir buscando la forma porque lamentablemente hoy nadie tiene la respuesta. Y bueno, hay que ir un día a día y bueno, es eso. Y nosotros vamos a seguir apoyando más allá, como vos bien decía y como no me voy a cansar de repetir, que somos los primeros que queremos volver al aula. En este contexto tenemos que cuidar la salud y la vida del trabajador. Andrés, muchas gracias por charlar con nosotros, te molestaremos en otra oportunidad. Cuando quiera, muy amable, un gran saludo y seguramente ya nos estaremos conociendo personalmente.